Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina. América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas. Entre parlamentos. Entre parlamentos. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Parlamentos, una nueva entrega en donde nosotros dialogamos con diputados, senadores de los parlamentos de la región. Hoy queremos agradecer, ya está conectada con nosotros desde Costa Rica, la diputada por la República de este país, Pilar Cisneros. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, doña Maritza, por esta oportunidad. Será un placer para mí, estar en contacto con su audiencia y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Entiendo que también periodista, dejó el periodismo temporalmente para asumir un cargo de elección popular, un cargo de representatividad. ¿Cómo ha sido esa transición? Antes de ir a los temas que nos corresponden también como parlamentos, como región. Bueno, sí, difícil, muy difícil. Yo soy una periodista que tengo 50 años de trayectoria en la prensa escrita y la televisión en Costa Rica. Ya me había pensionado. Y, se abrió la oportunidad de llegar con un gobierno disruptivo, con un gobierno que realmente quiere cambiar las cosas en Costa Rica. Y yo pensé, bueno, aquí hay una enorme oportunidad que no puedo desperdiciar porque realmente yo amo este país y creo que Costa Rica merece muchísimo más de lo que tiene. Y en eso hemos estado y creo que hemos logrado muy buenos resultados en estos 3 años y medio de gobierno. Así que di el gran paso, dejé el periodismo de lado y me metí en la política, pero le confieso una cosa, me gusta mucho más el periodismo que la política. Es algo que uno nace con la vocación y que definitivamente no la puede dejar. Diputada, hablemos de los temas que seguramente son de interés de la región. Uno de los temas está relacionado con el turismo. Costa Rica es un país rico en naturaleza, abundantes espacios ecológicos, abundante espacio verde. ¿Cómo podemos hacer como región, por ejemplo, entre Ecuador y Costa Rica veo similitudes respecto al cuidado de la naturaleza, a explotar nuestros recursos en materia turística, pero no hemos podido ampliar tal vez ese conocimiento de lo que tenemos, esas riquezas naturales para que el mundo las pueda conocer? ¿Cómo se podría hacer? Tal vez, no sé, ¿cuál ha sido el análisis que desde su despacho se podría plantear? Mire, Costa Rica yo creo que ha sido un país sumamente exitoso en el turismo. De hecho, como usted bien sabe, es nuestra primera fuente de ingresos por lejos, ¿verdad? O sea, es digamos, la gallina de los huevos de oro que tiene Costa Rica. Y yo creo que lo ha hecho porque ha sabido mantener un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y la explotación turística. Digamos, el turista que viene a Costa Rica vive fascinado porque llegando nada más y tal vez a pocos kilómetros del aeropuerto puede ver un perezoso, puede ver un pisote cruzando, y yo creo que con eso tenemos una gran relación con Ecuador. Por ejemplo, Ecuador es una potencia, igual que Costa Rica, en el negocio multimillonario que significa el avistamiento de aves, ¿verdad? Usted sabe que la gente que es amante de eso, especialmente ingleses, muchos europeos y norteamericanos, pagan lo que sea por ir a ver una especie de ave, por ejemplo, que le interese. Ecuador, Colombia y Costa Rica, digamos, son como potencias latinoamericanas. Bueno, ni para qué Brasil, Perú, porque tienen ahí la selva amazónica, pero donde a veces cuesta más ver las aves, digamos, que uno quisiera. Entonces yo creo que el turismo, además, es algo que en América Latina tenemos una gran ventaja. La calidez que tenemos los latinoamericanos al recibir a los turistas, difícilmente la encuentra usted, por ejemplo, en Europa, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay o sea, se le hace sentir al turista como que realmente está en la casa. Y el latinoamericano tiene esa habilidad. Yo creo que América Latina en general tiene un enorme potencial todavía para crecer en turismo, porque hemos explotado ciertas cosas que son muy atractivas, pero hay otro montón que todavía podemos desarrollar. ¿Y qué es lo que nos falta, diputada? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque si hacemos una relación, y usted lo ha destacado perfectamente, como países de la región tenemos muchísimo que entregar a los visitantes extranjeros, a los visitantes de otros continentes. Pero, por ejemplo, la Unión Europea tiene esa facilidad y permite que de un país a otro haya ese paso que no sucede con nosotros como países de la región teniendo tanto que ofrecer. A ver, justamente usted yo creo que ha dado en la clave, Maritza, ha dado en la clave. Europa se ve como
una unidad con varios compartimentos, pero digamos ellos promueven ese turismo que facilita ir de un país a otro, nosotros no. ¿Qué es uno de los errores que a mí me parece que a mi juicio estamos cometiendo en América Latina? Digamos, Costa Rica dice, esto es mío y yo conservo mis turistas. Y Ecuador dice, esto es mío. Y Colombia, esto es mío. Y Argentina y Chile. Y no estamos favoreciendo o impulsando un turismo que puede ser, venga a Costa Rica, conozca la selva tropical, pero después pase a, digamos, Argentina y haga esquíe en la nieve y después pase a Bolivia y vea el lago navegable más alto del mundo, ¿me entiende? Hacer como una ruta turística latinoamericana que yo creo que sería maravillosa. Y entonces no hemos visto América Latina integrada como un lugar de turismo que puede ser realmente maravilloso para el visitante extranjero. Entonces yo creo que ahí estamos fallando, en interconectar las cosas buenas que tenemos y ofrecernos como una región en lugar de que cada país, digamos, vigile su patio y cuide su patio nada más. Ojalá aprendiéramos a hacer eso y yo creo que sería una manera de poder potenciar todavía más el turismo en nuestra región. Y esto es una decisión de los presidentes, de las autoridades de los países, de los parlamentos, ¿o a quién le corresponde? Mire, yo creo que hay una combinación de factores, gobiernos, empresas turísticas. Por ejemplo, Maritza, le voy a decir una cosa, ¿cómo es posible que un tiquete aéreo de Costa Rica a Ecuador o de Costa Rica a Lima, a veces le cobran a uno $1,000, $1,000 y pico? ¿Por qué? Entonces, a ver, ¿cómo podemos favorecer inclusive el turismo entre los mismos latinoamericanos? Nosotros recibimos el 80% de nuestros turistas son, o más, perdón, más del 80% son o estadounidenses o europeos. ¿Y dónde están los latinos? Y viceversa. Yo no sé en Ecuador, por ejemplo, cuántos turistas de América Central reciben. No tengo ese dato, pero yo le aseguro que debe ser relativamente pequeño. A ver, para un costarricense ir a una ciudad como Quito es una maravilla. Todo ese pasado colonial, o sea, las cosas bellas que tienen ustedes para enseñar, pero no se hace tampoco un esfuerzo consciente por promover el turismo inter-América Latina. Y tenemos tanto, tan diverso, que es una maravilla poder, y con una gran ventaja, compartimos el mismo idioma. Y usted Entonces, tocaba... cuando usted va... Diputada, y usted tocaba un punto ahí esencial, los costos. Y si volvemos nuevamente a lo que pasa en la Unión Europea, ir desde España hasta Francia es totalmente más barato que movilizarse, por ejemplo, en relación a Ecuador, Perú, sigue siendo totalmente alto. Esto tiene que ver porque, por ejemplo, en la Unión Europea hay una legislación global, regional, de lo que nos falta a nosotros también. Sí, o sea, es que yo creo que es lo que le digo, Maritza, para mí, ¿cuál es el problema? No estamos pensando como en un conjunto, en un todo, porque no se trata solo de atraer turistas de los países ricos. A ver, los latinoamericanos hacemos un montón de turismo. Qué casualidad, pensamos en Miami, pensamos en Nueva York, pensamos en París y pensamos en Londres. ¿Por qué no pensamos en Buenos Aires, en Quito, en ir a ver la selva amazónica? Hay tanto, pero realmente yo creo que estamos invirtiendo muy poco en potenciar el turismo interregión. ¿Y a quién le corresponde eso? Es una pregunta muy interesante. A los gobiernos, a los institutos de turismo, a las líneas aéreas. Por ejemplo, a mí me encantaría que en una reunión de la IATA se podría hablar de eso. ¿Cómo hacemos para abaratar, aunque sea en temporada baja, los vuelos interregión? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí, cuando entró una nueva línea aérea, sacaron boletos a Perú, creo que a $100 o $150. Vea, eran miles, pero miles literalmente de costarricenses que se iban a hacer turismo a Perú. Claro, por $100 o $150, pero si usted le cobran $1,000 por un viaje que dura 3 horas, de ahí es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil para el latinoamericano tener esa posibilidad para poder hacer turismo en la región. Y tal vez otro de los factores podría ser el tema de la seguridad. Le pregunto esto porque tenemos en la memoria, tenemos en la mente y pensamos que si nos vamos tal vez a Europa, tal vez nos vamos a Estados Unidos, que usted ya lo mencionaba, son lugares más seguros para hacer turismo. ¿Es así? Ay, a ver, yo creo que es relativo y creo que en eso sí los países latinoamericanos se han cuidado, que las zonas turísticas
se han protegido más, digamos, de la delincuencia que otras zonas. Ve el caso de México. O sea, México es un país que turísticamente es una maravilla. Yo misma tengo mis dudas si me iría de turista a México, me da miedo. O, por ejemplo, a mí me encanta el avistamiento de aves y un país como Colombia es una belleza para observar aves. Tengo mis dudas si me arriesgaría a meterme a la selva colombiana para ir a observar las aves que quiero ir a ver. Entonces, ese es otro reto grande que tiene América Latina. ¿Cómo protegemos al turista, que suele ser, sobre todo el turista europeo y estadounidense o canadiense, son como muy confiados, ¿verdad? Porque como en sus países no pasa nada, entonces se sientan a tomarse un café en el centro de cualquier ciudad latinoamericana y ponen el bolso con las cámaras y tienen el teléfono celular y se van al baño y dejan todo ahí. Cuando regresan no hay nada. Porque los latinoamericanos ya estamos conscientes de que la inseguridad es parte de nuestro ADN y que tenemos que cuidarnos. Ellos no. Entonces yo creo que ahí también tenemos un reto interesante que debemos resolver. Cómo hacer que nuestros países sean más seguros para poder turistear con absoluta tranquilidad. El modelo de Nayib Bukele es un modelo que tal vez deberíamos pensarle, y le pregunto esto porque escuchaba que en las últimas horas usted decía, si El Salvador lo pudo hacer, ¿por qué no Costa Rica? Y hacía referencia, por ejemplo, a lo que pasa en Costa Rica relacionado con la justicia, que es algo tan parecido a lo que está pasando en nuestro país. Se desarrollan todos los procesos desde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en el caso de Ecuador, pero la justicia no colabora, se les vuelve a entregar medidas sustitutivas, salen de las cárceles y nuevamente están delinquiendo, que entiendo es lo mismo que está pasando en Costa Rica. Sí, señor. Exactamente, Maritza. Usted lo ha dicho muy bien y a mí me duele mucho lo que ha pasado en Ecuador y lo que sigue pasando en Ecuador y cómo hemos dejado muchos países que estas redes de narcotraficantes nos arruinen el país, nos arruinen la vida, nos metan miedo en nuestra vida diaria, cosa que no debe ser. ¿Lo podemos arreglar? Sí. Sí, a ver, yo creo que Bukele lo ha demostrado fehacientemente. 1000 días y no ha habido un solo asesinato en Salvador, que era uno de los países más inseguros del mundo. ¿Que se necesita mano dura? Sí, se necesita mano muy dura. Se necesitan que haya un poder judicial que asuma su responsabilidad sin jueces corruptos. Se necesita una policía valiente sin agentes corruptos. Se necesita mano firme para meter a la gente que nos está haciendo daño a la cárcel. Pero ¿qué pasa, Maritza? Esa es otra cosa que empaña a América Latina. Solemos ser países donde hay una enorme corrupción, enorme. Pero bueno, poquito a poquito se puede ir haciendo. O habría que tomar una decisión país y decir, ok, vamos como lo hizo Bukele, de un solo. Toda esta gente a la cárcel donde tiene que estar. Y como él dice, yo me puedo haber equivocado, dice el señor Bukele, en haber pisoteado o alterado o no respetado los derechos de algunos que nos podemos haber equivocado. Pero yo prefiero eso y haber liberado a mi país, a El Salvador, y ahora los salvadoreños pueden andar por todo el país seguros, sabiendo que no va a haber un mar ahí que lo mate. Entonces, son decisiones difíciles, pero son decisiones necesarias y que tenemos que pensar si realmente hay que dar el paso adelante. Y yo creo que sí lo debemos dar. Y para dar ese paso adelante, tal vez también debemos unirnos como región para una política de evitar que esto siga afectando a nuestros países, una política regional contra el crimen, porque ya se trata de delitos transnacionales. Claro que sí. Nosotros acabamos de probar, por ejemplo, un proyecto de ley que ya permite la extradición de costarricenses a otros países. Y si a algo le tienen pánico, pero pánico, los grandes capos de la droga, es a eso. Bueno, Ecuador, por dicha, ya hace años lo tiene. Yo no sé cuándo probaron ustedes eso, pero también les ha dado resultado. Creo que acaban de extraditar a este capo Fito, ¿verdad? Fito. Uh-huh. Exacto. Entonces, el primer caso registrado en Ecuador, el primer caso. Exacto. Y nosotros estamos a punto, ya ve, vamos un poquito atrasados de ustedes, estamos a punto de extraditar a un capo narco que fue ni más ni menos que magistrado, que ministro de seguridad, que ministro de la presidencia. Imagínese usted los tentáculos que tenía esa persona en todos los poderes del Estado para poder hacer las cosas que hacía. Es una cosa impresionante. Entonces, ya ve que de una u otra manera estamos
coordinados los diferentes países porque sabemos que tenemos un reto enorme con la inseguridad en nuestros países. Pero vamos por buen camino, Maritza. Yo creo que vamos por buen camino. Ya estamos siendo conscientes de que las cosas no pueden seguir como están porque vamos a terminar entregándole nuestros países a los narcotraficantes y nadie quiere eso. Finalmente, y con esta pregunta cerramos, la unidad que tanto nos falta a América Latina, a América Central y a las Américas, ¿cuándo podría llegar a su criterio? ¿Se puede ver tal vez un panorama lejano, cercano? ¿Cómo se ve? Desgraciadamente yo creo que no muy cercano. Afortunadamente creo que cada vez nos estamos dando cuenta que la unión hace la fuerza. Y el mejor ejemplo es Europa. A ver, mire, Maritza, por lo menos nosotros todos compartimos un idioma, compartimos una idiosincrasia, compartimos una manera de ser. Los latinoamericanos somos muy abiertos, muy afectivos. Ve a Europa. ¿Cuántos idiomas hablan en Europa? Cada país es un mundo diferente. Usted no puede comparar a un griego con un alemán o a un italiano con un noruego. Son totalmente diferentes y lo lograron. Entonces la pregunta es, ¿por qué los latinoamericanos que tenemos muchísimo más en común no lo podemos lograr? La unión hace la fuerza. La unión nos permite a nosotros tener un montón de ventajas. Desgraciadamente se han hecho iniciativas, el Cono Sur lo ha hecho, Centroamérica lo ha intentado hacer y por alguna razón que ignoro fracasamos una y otra vez. Creo que llegó la hora de pensar fuera de la caja y de vernos como una región rica, riquísima, con un montón de atractivos turísticos, con un montón de cosas que podemos darle al mundo y que tenemos que pensar, ok, hay que ceder en esto, pero vamos a tener tantas ventajas si nos vemos como una región sólida. Con ese mensaje de unidad terminamos esta entrevista. Diputada, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Maritza, estoy a la orden. Que tenga una excelente jornada. Conversamos entre parlamentos con la diputada de la República de Costa Rica, Pilar Cisneros, a propósito de explotar nuestros recursos en turismo que tenemos como región y también la seguridad, algo que nos mantiene alertas a todos quienes habitamos en esta región. Usted escucha Entre Parlamentos. Con nosotros será hasta una siguiente entrega. Conectamos las voces que mueven al continente. Entre Parlamentos. Entre Parlamentos.